Querida congregación, hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental en nuestra vida cristiana, la obediencia a Dios. La obediencia es la manifestación práctica de nuestra fe y amor por Dios. Es la manera en que demostramos nuestra confianza en su sabiduría y voluntad para nuestras vidas. A través de la obediencia, nos alineamos con el propósito divino y experimentamos la plenitud de la vida que Él nos ofrece. El problema. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es vivir en obediencia a Dios. La cultura moderna valora la autonomía y la autodeterminación, a menudo en detrimento de la sumisión a la autoridad divina. Además, nuestras propias inclinaciones humanas y deseos pueden alejarnos del camino de la obediencia. A veces, obedecer a Dios puede parecer difícil, inconveniente o incluso irracional desde nuestra perspectiva limitada. En Romanos 7:15, el apóstol Pablo expresa este conflicto interno, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta lucha es real y común, pero no estamos sin esperanza. La Biblia nos proporciona tanto ejemplos de obediencia como principios que nos guían hacia una vida de sumisión a Dios. La solución. El ejemplo de Jesús. El mayor ejemplo de obediencia en la Biblia es Jesucristo. En Filipenses 2:8, se nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, eligió someterse a la voluntad del Padre en todo, incluso hasta el punto de morir por nuestros pecados. Su obediencia no solo nos redime, sino que también nos da un modelo a seguir. La obediencia de Jesús se basa en su amor y confianza en el Padre. En Juan 14:31, Jesús dice, «Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago». Nuestra obediencia debe emanar del mismo amor y confianza. Al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos que la obediencia a Dios no es una carga, sino una expresión de nuestra relación con Él. La importancia de la palabra de Dios. Para obedecer a Dios, debemos conocer su voluntad, y la principal fuente de su voluntad es su palabra. En Salmo 119, 105, se nos dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia nos guía y nos muestra cómo vivir de acuerdo con los principios divinos. Estudiar y meditar en las Escrituras nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a encontrar la fuerza para obedecer. En Josué 1:8, Dios instruye a Josué, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». La meditación y el estudio constante de la Biblia nos preparan para vivir en obediencia, fortaleciendo nuestra fe y nuestra comprensión de los caminos de Dios. El papel del Espíritu Santo. La obediencia a Dios no se puede lograr solo con nuestras fuerzas humanas, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En Juan 14:26, Jesús promete, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Gálatas 5:16, Pablo nos exhorta, «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Al vivir en el poder del Espíritu Santo, somos capaces de resistir las tentaciones y de seguir el camino de la obediencia. El Espíritu Santo nos da el discernimiento y la fuerza para hacer la voluntad de Dios, incluso cuando es difícil. Bendiciones de la obediencia. La obediencia a Dios trae consigo grandes bendiciones. En Deuteronomio 28, 1, 2, se nos promete, «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios». La obediencia abre la puerta a las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Además de las bendiciones materiales, la obediencia nos trae paz y gozo. En Juan 15, 10-11, Jesús dice, «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo».
La obediencia a Dios nos permite experimentar una profunda y duradera alegría que trasciende las circunstancias. Testimonio personal. Permítanme compartir un testimonio personal. Hubo un tiempo en mi vida en que luchar por obedecer a Dios me parecía una carga pesada. Enfrentaba decisiones difíciles y, a menudo, sentía la tentación de seguir mi propio camino. Sin embargo, a través de la oración y el estudio de la Biblia, comencé a comprender la importancia de la obediencia y a experimentar el poder del Espíritu Santo en mi vida. Recuerdo un momento específico en que Dios me llamó a dar un paso de fe que me parecía extremadamente difícil. Después de mucha oración y lucha interna, decidí obedecer. Aunque el camino no fue fácil, experimenté una paz y un gozo profundos, sabiendo que estaba en la voluntad de Dios. Además, vi cómo Dios obró de maneras sorprendentes, bendiciéndome y utilizando mi obediencia para impactar a otros. Uno de los versículos que me sostuvo durante ese tiempo fue Proverbios 3, 5-6, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aprendí que la obediencia a Dios es una expresión de confianza y amor, y que Él siempre es fiel para guiarnos y sostenernos. Conclusión. Querida congregación, la obediencia a Dios es esencial para nuestra vida cristiana. Nos acerca a Él, nos guía en su voluntad, y nos permite experimentar sus bendiciones. Sigamos el ejemplo de Jesús, estudiemos la palabra de Dios, vivamos en el poder del Espíritu Santo y confiemos en las promesas de Dios. Quiero cerrar con una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu guía en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra, confiando en tu sabiduría y poder. Llénanos con tu Espíritu Santo y danos la fuerza para seguir tus caminos, incluso cuando es difícil. Gracias por las bendiciones que acompañan la obediencia y por la paz y el gozo que encontramos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y les guíe en su caminar de obediencia. Amén.